Hare Krishna, estamos en el tema 6 del módulo 10 y que trata sobre los principios sástricos para beneficio de la sociedad. Yo he elegido el concepto del vegetarianismo, ya que en nuestros días se habla mucho del vegetarianismo, pero muy poca gente sabe realmente de dónde viene y por qué debe practicarse y qué significa realmente vegetarianismo. Algunos piensan que vegetarianos o que el vegetarianismo es simplemente no comer huevos o no comer un tipo de carne específica, ¿no? Entonces los conceptos están muy confundidos en esta época. Por ello elegí este tema. Bueno, me basé en el Bhagavad Gita y en el Isopanishad. En el Bhagavad Gita he encontrado algunos mantras relacionados con el tema. Encontramos pues que en el capítulo 17 del Bhagavad Gita, los textos del 7 al 10 nos hablan de las modalidades de la naturaleza material: la bondad, la pasión y la ignorancia. Los alimentos que nosotros consumimos se encuentran clasificados dentro de estas modalidades. Y de acuerdo a ellas, también nosotros tenemos un determinado comportamiento o una forma de relacionarnos con los demás. Por ejemplo, la modalidad de la bondad se caracteriza, como su nombre lo dice, en ejecutar actividades bondadosas. La modalidad de la bondad nos lleva a la felicidad, nos lleva a una paz interna. Los alimentos que se encuentran en la modalidad de la bondad deben ser cocinados como máximo 2 horas antes de ser consumidos y no debe agredirse a otras entidades vivientes para consumir alimentos que están en la modalidad de la bondad. Es decir, la modalidad de la bondad está basada en el principio de ahimsa. Eso vamos a hablarlo más adelante. La modalidad de la pasión. Los alimentos que se encuentran en la modalidad de la pasión son alimentos generalmente picantes, muy sazonados, alimentos hechos con mucha prisa, ¿no? Y por ende, nuestra conducta va a ser también de acuerdo a ese alimento que consumimos, que se encuentra en la modalidad de la pasión. Los alimentos en la modalidad de la ignorancia son alimentos que son preparados con mucha anticipación, como los alimentos envasados o fabricados. Son alimentos que han sido preparados en lugares sucios, alimentos preparados con personas con una mentalidad lucrativa o de repente con una modalidad en ira o de enojo. Entonces ya nos podemos imaginar cómo podemos nosotros actuar después de consumir alimentos que se encuentran en la modalidad de la ignorancia. Entonces, el vegetarianismo está ubicado en la modalidad de la bondad. El vegetarianismo tiene un principio muy importante y que es básico. Es el principio de ahimsa. Ahimsa significa no violencia. Los alimentos que están en la modalidad de la bondad son alimentos en ahimsa, o sea que no tienen violencia. Son alimentos que no están basados en matar o violentar a otros seres para que nosotros los consumamos. Esto es muy importante y esto es la base del vegetarianismo. Como les decía en el capítulo 17, textos del 7 al 10, podemos encontrar esta pequeña clasificación de los alimentos y sus modalidades, ¿no? De acuerdo a esto, nosotros podemos darnos cuenta qué tipo de conducta tenemos, de acuerdo a la ubicación de nuestro alimento dentro de las modalidades y qué modalidad hemos adoptado. Nosotros en realidad tenemos muchos tipos de alimentos. Las verduras, las frutas, los granos, que podemos obtener de manera natural. Las lluvias son los que hacen que los granos crezcan, las verduras, las frutas, los rayos solares, los rayos de la luna. Todos estos elementos le dan frescor y llenan de nutrición nuestros alimentos, los cuales debemos consumirlos, los cuales
son los alimentos que realmente debemos consumir. Estos alimentos no están basados en ahimsa. Estos alimentos están basados en lo natural, en lo orgánico, y nuestra alimentación está centrada en el campo, no en las grandes fábricas ni en la matanza de animales. Si nosotros practicamos la matanza de animales para nuestro alimento, nuestra conducta va a ser de acuerdo a eso, a esa acción. Aunque nosotros no matemos a los animales directamente, indirectamente lo hacemos. De todas maneras estamos participando en ese acto. El consumo de la carne no es para el ser humano. Nosotros tenemos otra constitución también corpórea, que no es para el consumo de carnes, sino para el consumo de otro tipo de alimentos. Es muy importante también que tengamos en cuenta el principio de Isabasiam. ¿Por qué vamos a hablar del principio de Isabasiam? Porque en la cultura hindú, como decíamos, se practica ahimsa, y de ahí nace el vegetarianismo, ¿no? Como principio de no violencia. Pero además tenemos el principio de Isabasiam, que significa que todo debe ser centrado en el Señor, en el Supremo. No solamente debemos ser vegetarianos por motivos de salud, no solamente debemos ser vegetarianos porque nos gusta el campo, no solamente debemos ser vegetarianos porque no queremos practicar ahimsa, sino que también debemos ser vegetarianos porque debemos ofrecer nuestros alimentos al Señor. Y dentro de las shastras, dentro de las escrituras antiguas de la India, no se lee en ningún momento que el Señor acepte alimentos violentados, ¿no? Como la carne, los huevos, no acepta eso. En el Bhagavad Gita se dice que Krishna mismo, el Supremo mismo, dice que le pueden ofrecer una hoja, agua, una flor, pero en ningún momento menciona que se le ofrezcan animales. Entonces, para complementar la idea del vegetarianismo, o para concluir o redondear la idea del vegetarianismo, debemos mencionar que todos los alimentos deben ser ofrecidos al Señor, y estos deben ser vegetarianos, ¿no? ¿Por qué debemos ofrecer nuestros alimentos? Además de que ya nuestros alimentos, siendo vegetarianos, ya están ubicados en la modalidad de la bondad, ya nos pueden generar fuerza, ya nos pueden generar una mejor salud, ya nos pueden generar un mejor ánimo, una mejor relación con los demás. Además de todo eso, debemos ofrecérselo al Señor. ¿Por qué? Porque todo está centrado en el Señor. Y ese es el principio Isabasiam, que todo debe ser centrado en el Señor. Ese principio Isabasiam lo encontramos en el Sri Isopanishad, en el mantra 2. Ahí se habla acerca de este principio. Todo lo que existe es del Señor, es del Supremo. Él es el Supremo propietario. Y todas nuestras acciones deben ser alrededor de Él. Si nosotros cocinamos comida vegetariana, pero no la ofrecemos a Él, entonces nosotros no estamos centrando nuestras acciones en el Supremo. Nosotros estamos ignorando una parte muy importante. Entonces, no solamente es ser vegetarianismo por las razones ya anteriormente mencionadas, sino que nosotros también debemos ofrecer esos alimentos al Supremo. Y ese alimento va a ser no solamente un alimento bueno para nuestra salud y nuestro estado anímico, sino va a ser un alimento supremo, un alimento celestial, un alimento que nos va a dar una paz espiritual, un alimento que nos va a acercar más a Dios, al Supremo, a Krishna. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? No solamente saber materialmente
o matemáticamente por qué debemos ser vegetarianos, ¿no? Sino también en espíritu. En espíritu, por qué debemos ser vegetarianos y por qué es bueno ofrecer los alimentos que son vegetarianos. Ya están en una modalidad de la bondad, entonces podríamos elevarlos un poco más. Deberíamos elevarlos un poco más a que nuestros alimentos tengan un contacto con el Supremo. Al nosotros ofrecer con amor ese alimento que ya está en la modalidad de la bondad, pues se va a purificar mucho más, se va a elevar muchísimo más y el beneficio para nosotros va a ser muchísimo mayor, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Como encontramos en el Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 14, ahí se nos habla acerca de la importancia de ofrecer los alimentos. Bueno, entonces esta es una explicación acerca del vegetarianismo y las razones que yo considero que son importantes para ser vegetariano y para defender su vegetarianismo en esta época, ¿no? No solamente por razones de salud, no solamente tampoco por razones económicas, porque algunas personas también lo toman desde ese punto de vista, sino de acuerdo a la modalidad que se debe desarrollar, de acuerdo a la modalidad que nosotros queremos tener, ¿no? Y para lograr una felicidad y una paz, que siempre estamos buscando estas dos cosas y no sabemos dónde encontrarlas, pues empecemos con nuestro alimento, ubiquemos nuestro alimento en la felicidad, en la paz, en la no agresión, y luego nosotros vamos a estar en paz y en felicidad, ofreciendo nuestros alimentos que están en paz y en felicidad. Hare Krishna.